Con motivo de la celebración de bautismos, a continuación del mensaje, hoy vamos a seguir hablando de lo que es el bautismo cristiano en agua. Este tema lo hemos comenzado el domingo pasado, la primera parte. Si no lo viste porque no pudiste estar, búscalo en el canal de Demecon en YouTube y ahí lo vas a encontrar. Son fundamentos sólidos para la vida de un cristiano, de uno que ya se bautizó, porque a veces hace tanto tiempo que nos bautizamos, en mi caso, hace 47 años, así que por ahí uno ya se olvida por qué bautizarnos, para qué bautizarnos, qué significa el bautismo, quién mandó a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta es la segunda parte y la última, porque después ya vamos a cambiar. En el mensaje anterior hemos estudiado que Jesús no fue bautizado cuando fue niño. Jesús fue presentado por María y por José, cosa que nosotros seguimos haciendo. Presentamos a nuestros niños para pedir la bendición del Señor. Por otra parte, Jesús fue bautizado a los 30 años en el río Jordán por Juan el Bautista o el bautizador. No fue una negligencia de sus progenitores, fue que nunca el bautismo fue para niños, sino para personas grandes, personas que reciben a Cristo y después se hacen bautizar. No quiere decir que haya que esperar 30 años para bautizarse, pero él se bautizó antes de comenzar su ministerio público. Y el encargo de Jesús es evangelizar, discipular y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nadie se puede bautizar si todavía no se convirtió a Cristo. Primero hay que convertirse, primero hay que nacer de nuevo. Y el bautismo es una evidencia de que yo tomé una gran decisión en mi vida, de dejar atrás el pasado y ahora emprender una nueva vida con Cristo. Y hoy continuamos estudiando, en primer lugar, que el bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. El bautismo es un símbolo de muerte y resurrección. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 5, Romanos 6, 3 al 5 dice: ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte al ser sepultados en el agua? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo en el agua y morimos para ser resucitados al salir del agua y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 12, Colosenses 2, 12 dice: al ser bautizados por inmersión, ustedes fueron sepultados con Cristo en el agua y fueron también resucitados con Él al salir del agua, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. En este breve pasaje vemos que el bautismo por inmersión en agua simboliza sepultura y resurrección. Cuando se sumerge a la persona, simbólicamente la estamos sepultando. Y cuando emerge o sale del agua, o la sacamos del agua, está resucitando. Morimos a la vieja vida y resucitamos a una vida nueva. Pero eso no ocurre en el momento del bautismo, porque si no le estaríamos atribuyendo poderes sacros, sagrados, al agua. Y el agua no hace nada, no hace milagro. El que hace milagro es el Señor. Eso de morir a la vieja vida y nacer una nueva vida realmente debió haber ocurrido antes de bautizarnos, cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos en el corazón a Jesucristo
Él produce el gran cambio en nuestra vida. Y si eso ocurrió, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo te van a decir: te noto diferente, hace un tiempo. ¿Qué pasó? Te lavaron el cerebro en esa tu religión. Y tal vez vos sonreís y decís: no, no hay tal cosa. A partir de ese tiempo Jesús vive en mi corazón y Él produjo cambios. Porque la palabra de Dios dice: de modo que si alguno se une a Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas quedan atrás y desde ahora todas son hechas nuevas. Ese es el gran milagro del nuevo nacimiento. Así que la sepultura simbólica en el agua está marcando un hito histórico en nuestra vida, un antes y un después. En realidad debió haber ocurrido cuando nací de nuevo, pero lo hago público como una evidencia que ocurrió algo sobrenatural dentro mío cuando recibí a Cristo en mi corazón. En segundo lugar, el bautismo por inmersión es hecho una sola vez. Una sola vez. Efesios 4, 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6 dice: por esto yo, dice el apóstol Pablo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo, que es la iglesia, y un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Así como Dios los ha llamado a una sola esperanza, la salvación, la vida eterna. Hay un solo Señor, el Señor Jesucristo. Una sola fe puesta en Dios, no en cualquier cosa, puesta en Dios. Un solo bautismo, ahí está, en cuanto a cantidad y en forma de hacerlo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Un cristiano debe bautizarse una sola vez, salvo que haya sido bautizado en una secta. Que, por ejemplo, mormones, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Entonces, si uno se bautizó en una iglesia cristiana, evangélica, bautismo bíblico por inmersión, eso es válido, eso es válido. Hay casos excepcionales donde dicen: pastor, yo cuando lo hice era un adolescente que ni sabía lo que hacía. Todos se bautizaban y yo emocionalmente quise hacerlo. Me motivaron: anda a bautizarte, anda a bautizarte. Y yo me fui a bautizarme sin tener conocimiento de lo que era. Por favor, ¿me podría bautizar? Sí, cómo no. Entonces hay excepciones, hay excepciones. Un cristiano debe bautizarse por inmersión, que es lo bíblico, y no por aspersión. Aclaro que la aspersión es echarle un poco de agua en la cabeza, ya sea a un bebé, a un niño, a veces a una persona grande. Pero etimológicamente bautismo, bautizar, significa, etimológicamente quiere decir lo que significa la palabra en sí misma. Significa pasar por debajo, ser sumergido. Eso es bautismo bíblico. En vista de lo que dice la Biblia, lo que recibieron muchos niños, el supuesto bautismo por aspersión, rociar agua sobre la cabeza, en realidad no era el bautismo bíblico. Yo también, cuando tenía 3 meses, mis padres, sin saber lo que hacían, porque no conocían la Biblia, dijeron: bueno, a este niño hay que hacerlo bautizar, porque si se nos muere, no va a entrar al cielo. Estaban totalmente equivocados, porque la palabra de Dios, Jesús dijo: de los niños es el reino de los cielos. Y dijo a los grandes: y si ustedes no se vuelven como niños, no podrán entrar al reino de los cielos. No dice que sea una condición
indispensable para entrar al cielo ser bautizado. Por otra parte, ya expliqué en el mensaje anterior que el argumento para bautizar a un bebé es para lavarle el pecado original. ¿Qué es el pecado original? El pecado que cometieron Adán y Eva. Pero expliqué que bíblicamente uno no puede cargar con los pecados de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Cada uno es responsable ante Dios de sí mismo. Entonces nosotros no tenemos pecado original, tenemos naturaleza pecaminosa, que es otra cosa. Como yo soy pecador, transmito a mis hijos esa naturaleza y ellos a sus hijos, y va de generación en generación. Pero teológicamente hablando, pecado original nos hace culpable ante Dios, y en teoría hay que lavarle los pecados por el bautismo infantil. ¿Se entiende ahora por qué es la razón? Pero nosotros que entendemos la palabra, dice, no hace falta. Al niño hay que consagrarlo, hay que hacerle orar por un ministro, lo consagramos al Señor. Así hicieron con el Señor Jesús. Entonces, cuando recibís el bautismo por inmersión, sumergiéndote en el agua, no es un segundo bautismo, cuando niño y ahora. No, es recién ahora el único bautismo que enseña la Biblia. No te conflictúes. En tercer lugar, para participar de la Santa Cena hay que estar bautizado. Siempre yo recomiendo antes de la Santa Cena 2 condiciones. Primero, hay que haber sido bautizado por inmersión. Segundo, hay que vivir una vida digna. ¿Qué quiere decir? No andar en pecado y tomar Santa Cena, porque la Biblia lo enseña, no es una condición ni mía ni de la iglesia. Dice, cada uno examínese a sí mismo y vea si vive dignamente. Imagínate, si yo estoy en pecado y tomo Santa Cena, literalmente dice la Biblia que come juicio y bebe juicio para sí mismo. Así que tenemos que hacer un examen. Entonces, para participar de la Santa Cena, la primera condición básica es que hay que estar bautizado. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 42. Hechos 2, 37 al 42 dice: cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó: vuélvanse a Dios, es decir, arrepiéntanse de sus pecados, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Verso 41, así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en comunión unos con otros, en reunirse para partir el pan, ahí está, para celebrar la cena del Señor o Santa Cena, y también en la oración. Primero debemos arrepentirnos de nuestros pecados y después hacernos bautizar. El perdón de Dios es por habernos arrepentido de nuestros pecados, no por hacernos bautizar. El que otorga el perdón no es el agua del bautismo. Es Dios que perdona todo pecado al que se arrepiente. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es un Dios perdonador, pero hay una condición indispensable: arrepentirme. Sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Morimos y no entramos al cielo. Pero cuando Dios perdona, te deja blanco como la nieve. Y dice, pero ¿no se acuerda Dios de mis pecados pasados? Dios se propuso en su gran amor y grandeza hacerse una amnesia personal. Amnesia quiere decir pérdida de la memoria. No es que Dios pierde la memoria,
pero simbólicamente dice la Biblia que Él toma nuestros pecados y los sumerge en el fondo del mar, como diciéndote, mira, yo te miro y te veo blanco como la nieve. Y mis pecados, Señor, porque te arrepentiste, te los perdoné todos. No los veo, te veo blanco, limpio, santo. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el mensaje del Evangelio. Claro, el problema de muchos cristianos es que siguen siendo censurados por el diablo. Le dice, pero vos hiciste tal cosa y tal cosa, tal fecha, tal año. Ay, sí lo hice. Y te empezás a deprimir. Ese es el momento donde tenés que decirle, diablo mentiroso, te reprendo. Es verdad lo que me decís, pero Jesucristo me lavó con su sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No el agua bautismal, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, la que Él derramó en la cruz del Calvario. Si ya recibiste a Cristo confesando tus pecados, Él te limpió. Nunca más vamos a pecar. Ay, ay, ay. Es mejor que nos cuidemos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que inmediatamente de caer en una falta confesarle a Dios. ¿Dónde, pastor, hay algún confesionario en el templo? No, tu confesionario va a ser tu dormitorio, el colectivo, el auto, donde estés. Allí está Dios y decirle, Señor, cuánto siento haber pecado contra ti. Porque todo pecado al final de cuentas es contra Dios. Alguien le engaña a la esposa, al primero que le está fallando es a Dios, a la esposa después. Cometió un desliz, hizo otros pecados, al primero que le está fallando es a Dios. Así que no demores sobre cometiste pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Buenas nuevas, buenas noticias. Así que si llegaste a este culto con una carga de conciencia, Jesús esta mañana quiere perdonarte con una sola condición, que reconozca, que le pidas perdón a Él. Pastor, ¿y a usted no le puedo confesar? Mira, yo he escuchado en mi vida pastoral infinidad de pecados, pero no porque yo le pedí. Me dice, pues yo a alguien le tengo que contar. Bueno, vení, sentate, contame todo lo que hiciste, pero no para meterme en la vida privada de la persona, sino porque se quiere descargar. Y después que me cuenta, dice, qué alivio me siento. Obviamente, pero hacemos un pacto. Este es un secreto confesional. Jamás nadie lo sabrá lo que vos me dijiste. No estoy diciendo que eso tenés que hacer, pero si querés encontrar a alguien y si confías que yo no te voy a defraudar, aquí estoy. No en este momento, sino o más en otra oportunidad. Pero después le digo a la persona, ahora lo que vos me dijiste tenés que decírselo a Dios, pedirle perdón y Él en el acto te perdona. Y hace la persona, dice, ¿me quiere acompañar? Sí, como no, nos ponemos de rodillas los dos, Él le confiesa sus pecados y al ratito su cara que estaba opaca y oscura se llena de luz, de gozo, de paz. Porque cuando tenemos limpia la conciencia hay paz, hay gozo. Eso produce el perdón. Gloria a Dios. Tal vez esta mañana viniste por casualidad, entre comillas. No hay casualidad, hay causalidad. Dios te trajo, te motivó para que venga, para escuchar lo que Dios te dice. Te quiero perdonar, hijo. No sigas así, no te conviene. Yo estoy dispuesto a perdonarte con la única condición que le pidas perdón. No sé si voy a tener tiempo para llamarte que vengas y orar por vos, pero ahí en la banca cuando oramos decirle, Señor, perdóname. Y no seas así como esa confesión generalizada. Vos ya sabés, Señor, lo que hice. No. Tal día, tal hora, si te acordás, hice tal cosa. Hay que ser específico para recibir un perdón específico de Dios. Perdón de Dios es por habernos arrepentido. Las personas que oyeron y aceptaron el mensaje del Evangelio se hicieron bautizar. Las 3.000 personas que se hicieron bautizar aquel día se agregaron a los creyentes, es decir, a la iglesia. Los que se agregaron a la iglesia mediante el bautismo pudieron celebrar o participar de la cena del Señor.
Así que los que se van a bautizar hoy, en la próxima Santa Cena, van a poder participar del símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús. En cuarto y último lugar, por el bautismo nos hacemos miembros de la iglesia. Por el bautismo nos hacemos miembros de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41, Hechos 2, 41 dice: así pues los que hicieron caso de su mensaje, el mensaje predicado por Pedro, fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes, a la iglesia local, unas 3,000 personas. Tal vez nunca escuchaste, pero te quiero explicar que hay un concepto bíblico, la iglesia local y la iglesia universal. No me estoy refiriendo a esa secta que se llama Pare de Sufrir. No. El concepto bíblico de iglesia local es cada congregación establecida en un lugar geográfico. Esta es una iglesia local. No importa el nombre de la denominación. Pero el otro concepto es la iglesia universal. ¿Por quién están integrados? Por todos los que a través de los siglos recibieron a Cristo y lo siguieron. Parte de la iglesia universal ya está en el cielo, disfrutando de las mansiones celestiales con el Señor. Parte está en la tierra. ¿Dónde? En Rusia, en Alemania, en Argentina, en Colombia. No sé, nunca los vamos a conocer. Es probable que cuando estemos al cielo los conozcamos, pero van a ser millones de millones de millones. Pero como ahora conocemos en parte oscuramente como por espejo, pero entonces conoceremos como fui conocido. Tendremos un conocimiento tremendo. Vas a mirar a alguien, es fulano de tal. Vas a mirar, nos conoceremos en el cielo absolutamente. ¿Y cómo apareceremos allá? Más jóvenes, más lindos. No te hagas mucho problema por tus tejidos adiposos, porque allá vas a ser esbelto, elegante. Pero vamos a tener cuerpo. Sí, cuando partimos al cielo, ahora Dios nos da un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, no hecha de mano, una casa. No es una casa, es un cuerpo espiritual prestado. Porque cuando Jesús vuelva a buscar a los salvos que ya fueron sepultados, Él va a venir con sus redimidos, y si ya fuimos antes, va a venir con nosotros, se va a parar en el aire y va a la voz de arcángel, trompeta de Dios, las tumbas de los redimidos se van a abrir y los cuerpos se van a levantar. Pero ¿y si ya pasó mucho tiempo? Pudo haber pasado miles de años. Cuando Dios dice sea, las cosas ocurren porque Él es el soberano del universo y con su palabra creativa hizo las galaxias, hizo todo lo que está en el universo creado, y vos también fuiste creado y yo también fui creado, su palabra creativa. Se van a abrir las tumbas de los redimidos y se van a levantar cuerpos glorificados. Y se va a unir nuestra alma y nuestro espíritu y vamos a volver a ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y si Jesús volviera hoy, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, tu cuerpo y el mío va a ser transformado. Vamos a cambiar de fisonomía, sí y no. No vamos a cambiar. Yo voy a reconocer a cada uno de ustedes y ustedes me van a reconocer. Pero vamos a cambiar porque vamos a aparecer con un cuerpo glorificado como que el que Jesús tuvo después de resucitar, que atravesó las paredes sin que nadie le abra la puerta. Un cuerpo extraordinario. Seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. No necesitamos andar con la tarjeta de crédito. No vamos a necesitar comer. Y el mejor colchón no lo vamos a necesitar. No vamos a necesitar dormir. Está linda la cosa, ¿no? Y en el cielo tenemos mansiones. Jesús dijo, voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes y vuelvo para llevarlos conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Aleluya! Lo que te quiero decir, no sé si te vas a decepcionar, que allá no va a haber camas.
Sin cama no vas a necesitar dormir. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a adorar día y noche por los siglos de los siglos. Y lo vamos a querer hacer, va a ser el mayor gusto, darle honra, gloria y honor a aquel que murió por nosotros en la cruz. Te tengo otra buena nueva. Ahora amás, seguís a Jesús, pero entonces lo vas a ver cara a cara. Así había sido. Me imagino ese momento. Pienso yo que no me animaré a abrazarlo por su majestad, por su grandeza. Supongo, me parece que yo caeré a sus pies, besaré sus pies en gratitud, en adoración. Yo que tenía que ir al infierno y luego al lago de fuego, estoy en las mansiones celestiales. ¿Por cuántos días? Por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. ¡Aleluya! Te tengo otra noticia. Allá no hay cementerio. ¿Por qué, pastor? No hay muerte. No hay reloj. No pasa el tiempo. Es la eternidad sin fin. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena. Pero en los momentos de dificultad vale la pena pasarlos y pedirle ayuda, porque muy pronto termina y estaremos con Él en gloria. Cuando recibimos a Cristo en el corazón como Salvador y Señor, confesándole nuestros pecados, somos salvos, pero cuando nos hacemos bautizar en agua pasamos a ser miembros de la iglesia local. Por eso hoy se van a agregar muchos hermanos como miembros de la iglesia local. Quiero concluir. Personalmente fui bautizado en agua el 5 de diciembre de 1971. No sé si te acordás la fecha de tu bautismo. Yo no me la olvido nunca. 5 de diciembre del 71, hace 47 años. En Coronel Dugrati, Chaco, por el pastor Arturo Ziegler. Cuando yo aún no comprendía muchas doctrinas de la Biblia. No hace falta saberse toda la Biblia para bautizarse. Pero agradezco inmensamente al Señor y a su siervo por haberme ayudado a dar este paso de fe y obediencia. Recuerdo que Delia, la esposa del pastor, en esa ocasión me regaló sus libros del seminario teológico donde ella había estudiado. No entendía por qué lo hacía, pero ella me dijo: Arnoldo, ponete a estudiar porque lo vas a necesitar. Vas a ser un pastor. Yo no sabía si esa hermana me hacía una broma, para mí, de mal gusto, porque me pegué un susto terrible, o me decía en serio. Y ella me dijo: con el tiempo te vas a dar cuenta que el Señor te llamará al ministerio pastoral. Dicho y hecho. Fue una profecía. Me puse a estudiar todos esos libros, con esmero, y después de algunos años el Señor nos llamó al ministerio pastoral. Digo nos, porque a Nidia y a mí. No funciona cuando la esposa no tiene un llamado, hay conflicto, pero cuando los dos se gozan, los dos sufren y siguen adelante. Gracias por esos buenos siervos del Señor. Una reflexión final. ¿No será que los que se van a bautizar esta mañana, algunos, no será que Dios le tiene reservada una sorpresa? ¿No será que los va a llamar a ser pastores, evangelistas, misioneros? Obviamente le puede llamar a cualquiera, pero a mí me ocurrió que recibí una profecía en el momento de bautizarme. Cuando acabé de bautizarme, me trajo la hermana, que hasta ahora los tengo los libros, los estudié, después seguí estudiando en otra facultad teológica. Así que, hermano querido, Dios tiene un propósito con tu vida. No sos un fruto del azar, de la casualidad. Dios te conoce, te ama y tiene un plan. Y te va a revelar en la medida que vos estás dispuesto a obedecer. ¿Me va a revelar todo? No. Te va a revelar un paso. Cuando das ese paso en obediencia, te va a revelar el segundo. Si obedeces, te va a revelar el tercero. Así pasó conmigo y con muchos. Porque si me decía todo de entrada, me derretía, me desmayaba. No soportaría una carga tan grande, pero el Señor te ayuda a llevar.
Dios te ama y tiene un plan específico para tu vida. Lo digo para cada uno de ustedes. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y nos dice a todos.